¿Sabe qué? Las terapias psicológicas humanistas no pueden sacar el gen insensible. ¿Sabe qué? La educación y las universidades, aunque son buenas, no pueden sacar el gen insensible del corazón. Solo aquel que nace de Dios puede amar. Saludo a todos los amigos que nos siguen en algún lugar del mundo, que en esta mañana la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso, la bendición del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que es también la bendición y el Dios que tenemos nosotros, sea contigo y tu casa y todo tu territorio, tus hijos, tu familia, y que esa lluvia de gracia y de bendición y de poder de Dios sea derramada sobre tu vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Te invito a que veamos la palabra de Dios en el día de hoy, comamos el pan de vida, de salvación, y desde esta iglesia adventista Fortaleza de Ceylan le damos un saludo, y toda la iglesia, ¿qué dice? Amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Mateo capítulo 24, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 12. Abre tu Biblia. Mateo capítulo 24, versículo 12, un texto muy recitado, un texto muy dicho, un texto muy mencionado, pero que en esta mañana vamos a ir a lo profundo de las aguas de la palabra y vamos a encontrar grandes tesoros para vida y para vida eterna. Dice la poderosa palabra de nuestro Dios: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. Y repito otra vez el texto: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y quisiera usar como título al compartir la palabra en estos minutos: el gen compasivo versus el gen insensible. Esta declaración de Jesucristo aparece en el contexto de Mateo 24. Pastor, ¿y qué tiene que ver Mateo 24? Tiene que ver que Jesús está hablando acerca de la antesala o los asuntos que van a estar pasando en el mundo antes de su venida. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo allí es lo que la humanidad iba a vivir antes de que Él viniera por segunda vez. Era una de las señales del tiempo del fin. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No es extraño hablar de este tema cuando hemos visto con nuestros propios ojos en la televisión lo que acaba de pasar en El Paso, Texas. Más de 22 personas ensañadas por la maldad de un corazón, ensañadas por la maldad de una vida que está sembrado de odio, de discriminación racial, y viene y atenta con la vida de seres humanos inocentes. Y esto no es un asunto de hoy o de esta semana, es un asunto constante. Diariamente vemos cómo la maldad está reinando en el mundo. Pero lo que más me teme del texto no es la primera porción, sino que dice que el amor de muchos se va a enfriar. Y me gusta que no dice el amor de todos. Cuando dice muchos es porque no todos van a vivir la experiencia de que el amor se le enfríe. En otras palabras, habrá gente en este tiempo que seguirá amando. Habrá gente en este tiempo que seguirá siendo compasivo con el vecino. Habrá gente en este tiempo que seguirá siendo compasivo con su hermano. Habrá personas que serán compasivos con sus amigos y los no amigos. Porque independientemente del ambiente, Dios me ha enseñado a ser compasivo. Alabado sea el nombre del Señor. En otras palabras, siempre habrá un grupo de gente que serán sensibles ante los problemas de los demás. Y dentro de esos pocos debe estar tú y yo. Amén.
Mi querido hermano y hermana, el desafío en esta mañana es que tú y yo debemos de definir si estoy en el grupo de los muchos que el amor se le enfría, o estoy en el grupo de los pocos que el amor permanece. Dicho de otra manera, la historia me ubicará si estoy en el grupo de los insensibles o estoy en el grupo de los compasivos o sensibles. Porque nos podemos hacer la pregunta, ¿de dónde viene esa maldad? ¿De dónde viene esa insensibilidad del hombre? Porque aunque es cierto que estamos mirando los resultados de esa insensibilidad, esa falta de compasión por el prójimo, por el amigo, por el vecino, pero esto no es nuevo. Es importante que pueda recordar que en los días de Sodoma y Gomorra la vida del ser humano no valía nada. Que en los días antes de Noé la vida del ser humano no valía nada. Los hombres estaban que respiraban crimen, violencia, maldad. Por lo tanto, hoy es una repetición de lo que la humanidad ha vivido en el pasado. Pero ¿será que eso fue así desde un principio? Si miramos el principio, nos vamos a dar cuenta que al principio todo era amor y compasión. El primer hombre y la primera mujer, aún los animales, eran compasivos e insensibles. Tú no veías a un perro peleándose con el otro perro. Cuando mi esposa y yo salimos con nuestra perrita, con Sally, andamos con miedo, porque esa perrita pequeñita piensa que ella es una perrona y no sabe que es una perrita chiquita. Y usted ve que cuando ve un perro grande se pone y se le cuadra, como diciendo, vengan que el pastor me respalda. Y no sabe, viene un perro, ella se va a quedar sola ahí peleando, porque yo no voy a enfrentarme con un perro de esos grandotes que aparecen. Pero Sally le gusta pelear con los demás. Y como que lo llama, vengan, y jau, jau. Usted ve al perro tranquilo por allá, al del vecino, al del que está caminando en el parque, y ella ladrando. Yo, cállate perra, no va a meter en un problema. Porque todo eso viene desde Adán. Cuando el hombre peca, el gen del pecado se transmite al corazón del ser humano. Y Adán transmitió ese gen a los hijos, y los hijos a los nietos, y los nietos a los bisnietos, y luego los tataranietos. Y aquí estás tú y estoy yo disfrutando o experimentando esa amarga realidad. En nuestro corazón está el gen del pecado. Y yo quisiera decirte algo bonito, pero escucha bien, en ti y en mí, si no fuera por la gracia de Dios, hay un gen de maldad que reina. Y tú y yo, al más tranquilito que tú ves, al más calmadito, tiene en su interior la semilla de la maldad. Y es capaz de matar, es capaz de hacer cualquier cosa en una circunstancia extrema. Porque eso está ahí. El hombre tenía la genética de Dios. Y un hijo de Dios da como resultado hijos de Dios. Y Dios, que es amor y compasión, los hijos también son amor y compasión. Porque una oveja da ovejas, una vaca da vacas, un caballo da caballitos, un pez da pececitos, todo de acuerdo a su genética y a su naturaleza. Pero el diablo sembró el pecado en la humanidad, la rebelión contra Dios. Y ahora en nosotros hay un gen que se está debatiendo en nuestro interior. Esa ausencia de amor y compasión en la humanidad es el reflejo de eso que pasó hace miles de años en el Edén. Jesucristo, mirando la actitud de la gente de su tiempo, los religiosos mayormente de su tiempo, Jesús dice en el libro de Juan capítulo 8 versículo 44, dice él, vosotros, ¿quiénes?
Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio. Jesús entendió que esa gente que le estaba tratando de hacer la vida imposible y de acorralarlo, tenía en su interior el gen del diablo. Por eso eran llamados hijos del diablo, porque el diablo era su papá. Es una declaración dura, ¿sí o no? Quizás si es el pastor que lo dice, dice, oye, pero qué pastor tan duro. No regreso más a la iglesia de Selam porque me dijo que yo era hijo del diablo. Pero son las palabras del mismo Cristo que le está diciendo a esa gente que está manifestando el gen de la maldad, el gen de la insensibilidad. Le dice, ustedes son hijos ¿de quién? De su papá Satanás. ¿Por qué? Porque están poniendo en evidencia la forma como el diablo se comporta. ¿Y cómo es que el diablo se comporta? Con odio, con resabia, con maldad, insensibilidad. Pero pastor, yo no he matado a nadie, por eso dice, porque ahí dice que él es homicida. Escucha ahora, más allá, entender este texto. Primero de Juan capítulo 3, versículo 15 dice, todo el que no ama a su hermano, ¿qué cosa es? Dígame, ¿qué cosa es? ¿Es qué cosa? Un asesino, un homicida, en otras palabras. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. En otras palabras, yo no tengo que tomar una pistola para matar a Guillermo. Con el hecho de yo no amar a Guillermo, ya yo lo he matado. Eso está tremendo, ¿verdad? Hello. Si yo no amo al hermano Adán Hernández, yo lo he matado. En el mundo espiritual así se interpreta. Y cuando yo no amo a mi hermano Alejandro y lo mato, me convierto en hijo del diablo porque él mata ¿desde cuándo? Del principio. Eso es algo tremendo, hermanos. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. Cuando yo no amo a una persona, lo estoy asesinando. Y escucha bien esto, lo más grande que Jesús no le está hablando a un grupo de matones. Jesús no le está hablando a un grupo de narcotraficantes que hacen cualquier cosa para hacer su negocio y si tienen que matar, matan. Jesús no está hablando con un grupo de gente que son de un ejército y como son parte de un ejército tienen que matar. Jesús le está hablando, escucha bien, a gente religiosa. Gente que estaba todos los sábados en el templo. Hello. Escucha bien esto. Religión en este caso, en este contexto, es todo intento humano sin Cristo de acercarse a Dios. En otras palabras, cuando no hay una relación con Cristo y yo pretendo vivir para Dios sin Cristo, sin que Él sea lo más importante en mi vida, sin que Él sea mi amigo, eso es religión. ¿Y sabe qué? La religión no puede sacar el gen insensible. ¿Sabe qué? Las terapias psicológicas humanistas no pueden sacar el gen insensible. ¿Sabe qué? La educación y las universidades, aunque son buenas, no pueden sacar el gen insensible del corazón. Si no, pregúntale a ese ingeniero que violó a sus 3 hijas por más de 5 años. Un ingeniero prestigioso en su ciudad, con diplomas y reconocimientos de la ciudad por su trayectoria, por su educación. Porque la educación no puede sacar el gen de la insensibilidad, de la falta de compasión. Solo aquel que nace de Dios puede amar. Ese amén está bien flojo. Solo el que nace de Dios puede amar. ¿Por qué? Porque Dios entra a través de la palabra. ¿Qué cosa? El gen de la compasión y del amor. ¿Alguien alaba al Señor en esta mañana?
Dile al que está a tu lado, yo no sé tú, pero yo tengo el gen de Dios en mí. Dile, yo no sé tú, pero tengo el gen de Dios en mí. El hecho de que tú estés aquí con hambre de Dios y que ha venido, dejaste tus ocupaciones, es porque Dios está viviendo dentro de ti. Amén. Y entonces ahora está ese gen compasivo. Por eso tiene en tu corazón esa vocecita que te dice, le hablaste mal a tu esposa, le hablaste mal a tu hijo, le hablaste mal a tu hermano, te comportaste mal. Esa es la voz del Espíritu Santo. Pero cuando tú estás bajo el dominio del diablo, no hay sensibilidad. Tú haces, tú ofendes, tú matas, tú robas, tú haces de todo y no te molesta. Solo aquel que nace de Dios puede amar y ser sensible, porque el gen de Dios está en él. No puede odiar ni maltratar. En Juan 3:16 Jesús dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Cómo, pastor? Amor significa que yo entrego la vida por mis hermanos. Amor en el mundo es que el 14 de febrero, el día de San Valentín, yo vengo con un regalo a mi amigo, a mi novia, a mi esposa. Pero en la vida del reino de Cristo es diferente. En la vida del reino de Cristo, amor es que yo esté dispuesto a entregar mi vida por él. La pregunta es, ¿estoy yo dispuesto a dar la vida por mi hermano? Hello. ¿Estoy yo dispuesto a dar mi vida por mi hermano salvadoreño? ¿O por mi hermano mexicano o guatemalteco o hondureño o cubano o puertorriqueño o dominicano? Bueno, pastor, mire, yo doy la vida por el que viene de donde yo vengo, porque ese yo lo conozco, nos conocemos y yo lo estimo. Pero pastor, usted que es dominicana, que yo no sé de dónde usted salió, ¿usted cree que yo voy a dar mi vida por usted? Hermano, esto es algo profundo. Por eso le dije que el mensaje de hoy sería un tema para reflexionar profundamente. Yo dar mi vida por mi hermano. Yo dar mi vida por Raúl Solorio. Yo dar mi vida por el hermano Antonio. En eso se refleja el amor verdadero. En esta mañana, después de esta introducción, permíteme ver junto contigo una experiencia en la Biblia de una imagen que claramente proyecta lo que es capaz un corazón insensible. Y al final veremos el remedio para tener un corazón compasivo. En este día vamos a ver una historia que no están allí en la Biblia para entretener a los niños, sino para una enseñanza a nosotros que habíamos de vivir en estos tiempos. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 27, 26 y 27, abre tu Biblia. Y si no tiene tu Biblia, lee conmigo en la pantalla. 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 26 y 27, nos dice una historia y comienza diciendo lo siguiente. En cuanto Joab salió de hablar con David, ¿de hablar con quién? ¿De hablar con quién allá atrás? Con David. Envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no le dijo nada ¿a quién? A David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Y allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Mire el cuadro. Permítame hacerle un poco de historia. Abner era general del ejército de Saúl. Y Joás era general del ejército de David. Les recuerdo que Saúl por mucho tiempo persiguió a David de manera incorrecta, sin sentido, porque David era inocente al 100%.
Pero él se ensañó en odio, en maldad contra David. Y Dios, que estaba con David, que lo había ungido, que había ungido a David como rey, llegó el tiempo de Dios. Y escucha bien esto: siempre llega el tiempo de Dios. Tú no tienes que desesperarte por ese patrón que te está haciendo la vida imposible. En un momento vendrá el tiempo de Dios. Tú tienes que desesperarte por ese vecino problemático, ese amigo, ese familiar, esa familia de tu esposo que no te gusta, desde que te casaste con tu esposo, no simpatiza contigo, la suegra está siempre molesta contigo y por más que tú haces, la suegra siempre está enojada contigo. No te preocupes, no pelees. Deja que el tiempo de Dios llegue. Amén. Tú vive para Dios y déjale el resultado al Señor. Y Abner viene al palacio y habla con David. Le dice: mire, rey, yo he visto que Dios está con usted. Dios lo ha protegido. Yo quiero ponerme a sus servicios. Yo estoy dispuesto a servir en su reino. Póngame en lo que usted quiera. Y Joás, lleno de maldad, de envidia y de una espina de venganza, que ahorita lo vamos a ver, Joás le dice: ¿sabe qué? Abner habló con David, se entrevistó en el palacio con él. Ah, ok, está bien. Abner sale feliz, habló con el rey, los asuntos ya se arreglaron. Y en el camino Joás le manda a un mensajero y le dice: el rey quiere hablar contigo, devuélvete. Y el rey y Abner entonces se devuelve, y cuando llega a un lugar se encuentra con Joás. Y Joás le echa el brazo, porque así actúa la maldad diabólica. Te abraza. Ven acá, quiero decirte algo en privado, en secreto. Y cuando comienza a decirle, por la otra mano saca un cuchillo, ¡chuplup! Y dice la palabra que Abner muere. Y supo aquel día todo el pueblo y todo Israel que el rey no había tenido participación en la muerte de Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y un grande ha caído hoy en Israel? Aunque ungido rey, me siento débil hoy. Pero estos hombres, los hijos de Sarbia, ¿los hijos de quién? Ponga eso en su cabecita y en su memoria. ¿Los hijos de quién? De Sarbia. Son más duros que yo. Jehová le pague al mal, hace conforme a su maldad. David, cuando ve la muerte de Abner, David hasta ese día ni comió. Y cuando la gente ve esa conmoción del rey David, que está compungido, que está llorando, que está tocado por el dolor, el pueblo se da cuenta que en verdad David no tuvo que ver con eso. Porque al principio me imagino que algunos dijeron: eso fue una componenda, un complot. David le dijo a Joás, pero cuando ven la actitud del rey, dicen: no, el rey no tuvo que ver con eso. Y David dice: estos hijos de Sarbia son más duros que yo. La palabra duro viene de una palabra hebrea que se usa allí, la palabra kache, que quiere decir un ser violento, insensible, duro como una roca. Describe también como una persona que no le duele el sufrimiento de otro. Así eran los hijos de ¿quién? De Sarbia. Duro. La pregunta es: ¿por qué Joás tenía esa espina de odio, esa maldad en su corazón? Porque en el pasado
Escucha bien esto. Hubo una confrontación entre las tropas de David y las tropas de Saúl. Entonces, en un momento, un hermano de Joás llamado Asael iba detrás de Abner, queriéndole clavar una lanza o un cuchillo, porque estaban en una guerra. No era una pelea personal. Y a propósito, las guerras, en guerra, la muerte no se computa como un asesinato, porque es una confrontación, defendiendo un derecho, etc. Y mientras Jael corría detrás de Abner, Abner le decía: muchacho, devuélvete, no me sigas, no me persigas. Porque Abner era un tigre, Abner era un hombre con mucha experiencia, un general. Y me dice, un general perseguido por un soldado. Y Abner llegó al puesto por algo. Y Abner sabía su potencial y le dice: muchacho, devuélvete, no me sigas. Y Jael sigue como diciendo: voy a matar a este cabeza. Este es un general y si lo tumbo a él voy a ganar una fama tremendo. Y Jael seguía detrás. Y Abner: por favor, no siga, devuélvete, porque si me devuelvo te voy a pegar. Y el tipo seguía corriendo detrás de él y seguía ahí. Y Abner: por favor, ya paran, devuélvete, que no te quiero hacer mal. Porque Abner sabía que Jael era hermano de Joás. Y Joás era medio hermano de David, que ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Y llegó un momento que ya no le quedó más que Abner detenerse. Le dio vuelta y clavó el cuerpo de Jael y Jael murió. Y Joás desde ese día mantuvo ese resentimiento en su corazón. Escucha bien, hermano querido. Cuando tú mantienes resentimiento en tu corazón, eso es un elemento para que el diablo se aproveche y en algún momento lo haga explotar. Si tú tienes resentimiento en tu corazón contra alguien, eso va germinando, creciendo, hasta que eres capaz de hacer cosas terribles. Por eso el Señor dijo: si tú estás enojado con tu hermano, antes de que se ponga el sol, llámalo y conversa con él y saca ese asunto de tu interior. Amén. Hay como que no escucho los amenes. Amén. Escucha bien esto. Dice el versículo 28, capítulo 29. Cuando David se da cuenta de esta situación, dice: cuando David lo supo, dijo: yo y mi reino somos inocentes delante de Jehová, para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner, caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte en la casa de Joab quien padezca flujo de sangre, ni leproso, ni quien ande con bastón, ni quien muera a espada, ni quien padezca hambre. En otras palabras, David le dio una sentencia de juicio no solo a Joab, sino a toda su familia. Vaya tomando en cuenta el elemento. David dice: los hijos de Sarbia, es decir, esa familia, son más duros que yo. Y ahora le da una sentencia. ¿Para qué cosa? Para toda la familia. Un juicio. Siempre un corazón insensible, escuche bien esto y apúntelo si quiere. Siempre un corazón insensible será el resultado de un corazón resentido, amargado y rencoroso. Siempre. Siempre que usted ve a una persona que no se conduele por lo demás, es porque ha sido, ese corazón se llenó de resentimiento, de amargura y de, ¿qué más dije? Y de rencor. La diferencia entre David y Joás
Escuche bien esto, porque usted puede decir, pero es que David después mató a Urías. Pero escuche bien, son dos cuadros diferentes. Porque el asesinato de David a Urías fue un accidente. Cuidando, aunque era incorrecto y era un pecado, era cuidando su moral. Y cuando David es confrontado, David recapacita y dice, Señor, créeme un corazón nuevo. Se arrepiente con corazón. Pero Joás le metió el cuchillo al tipo y siguió como si nada. Se fue a su casa, se comió sus tamales, se comió su pozolito, tranquilito, como nada pasó. ¿Te das cuenta? David es un accidente, pero Joás es un gen que está viviendo y está actuando en su vida constantemente. La pregunta es, ¿por qué los hijos de Sarbia eran duros e insensibles? ¿Por qué? Vamos a ir a la palabra. La palabra nos va a dar respuesta en esta hora. Segundo de Samuel. Ahora no vamos a leer en la pantalla, va a leer en tu Biblia para que hagamos un poco de ejercicio. Segundo de Samuel 16, 5 al 9. Mira, respondiendo a la pregunta ¿por qué los hijos de Sarbia eran duros e insensibles? Segundo de Samuel capítulo 16, versículos 5 al 9. Mira lo que dice el texto bíblico. Vino el rey David, ¿hasta dónde? Hasta Baurín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra los dos siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciendo, fuera, 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 hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y he aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey David, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Abisai era hermano de quién? Joás, hijo de quién? De Sarbia, y hermano de Jael, a quien Abner en la guerra había, ¿qué cosa? Matado. Mira el espíritu que tienen estos muchachos. David viene perseguido por su hijo Absalón. Y aparece un familiar de Saúl y le dice, eso está bueno que te pase. Hombre malo, hombre sinvergüenza, sanguíneo. Tú tomaste el trono de mi tío, de Saúl. Ahora te está pasando eso en consecuencia de tu maldad. Y Abisai, que está ahí, dice, ¿y cómo se atreve ese tipo a decirle esa cosa al rey? ¿Cómo se atreve? Dame el permiso que ahora mismo lo voy a quitar. ¿Qué cosa? Y mira entonces el versículo 16 lo que dice. El versículo 10. Ve ahora conmigo a la pantalla si no lo encuentra. Dice, el rey respondió, ¿qué tengo que ver con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace? David le dice, señores, pero ¿qué tengo yo que ver con ustedes? Lo mismo que dijo en la otra experiencia. Esos hijos de Sarbia eran insensibles. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no? Pero ¿por qué eran así esos muchachos? Siga leyendo conmigo ahora. Segundo de Samuel 19, 15 al 23. Si no tiene la Biblia, lea en la pantalla. Dice, volvió pues el rey, llegó hasta el Jordán. Es decir, ya a Absalón lo neutralizaron y David regresa otra vez al trono. Y llegó hasta el Jordán, y mientras Judá venía a Gilgal para recibir al rey y hacerlo pasar el Jordán,
También Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David, y con él venían 1000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para hacer pasar a la familia del rey y complacer sus deseos. Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando éste pasó el Jordán y le dijo: no me culpe mi señor por mi falta. No recuerde los males que tu siervo hizo aquel día, que a mi señor el rey cuando salió de Jerusalén, ni los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, pero yo soy el primero de toda la casa de José que he descendido para recibir a mi señor. Entonces intervino ¿quién? Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo el ungido de Jehová. Cuando David regresa otra vez para el palacio y va a pasar el Jordán, dentro de los que vienen a recibir al rey, viene Simei, el que le lanzó las piedras y que lo insultó y que le dijo cosas, y que Abisai dijo: ¿quiere que le cortemos la cabeza? Ahora cuando David regresa, ese mismo tipo que le lanzó las piedras viene arrepentido. Ay, señor rey, mira, yo no hice bien, perdóname. No tenga mi rey eso en el corazón. Y Abisai, que está al lado del rey, dice: merece morir. Insensible. Un tipo que está arrepentido. Y Abisai es tan insensible que dice: no importa lo que diga. Pero David respondió otra vez: ¿qué tengo yo que ver, hijos de Sarbia? Para que hoy me seáis adversario, ¿acaso de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso, dice él, no sé que vuelvo a ser rey de Israel? Y luego el rey dijo a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. El gen insensible no perdona. ¿No qué? Escuche bien, al rey es a quien lo insultaron. Al rey es a quien le han faltado el respeto. Al rey es a quien le tiraron las piedras. El que debiera de estar enojado y molesto, ¿quién es? El rey. Y el otro que está escuchando es el que quiere matar. ¿Tú te das cuenta? ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Por qué la diferencia entre David y Abisai? Joab y David, Jael y David. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de Sarbia y los hijos de Isaí? Todavía estamos buscando la respuesta. Escucha esto. De acuerdo a Primera de Crónicas, cuando llega a tu casa lo puedes leer para avanzar un poco. De acuerdo a Primera de Crónicas 2:16, los hijos de Sarbia eran medio hermano de David. ¿Por qué? Porque los hijos de Sarbia eran hijos de la esposa de Isaí. Parece ser que no lo registra en la Biblia, pero da a entender entre líneas que la mamá de David murió en algún momento. E Isaí se casó con esta señora que ya tenía a sus hijos, con Sarbia. Entonces David y Joás, Abisai y Jael eran medios hermanos. No eran hermanos de padre. ¿Me doy a entender? En otras palabras, el papá de David era uno y el papá de los hijos de Sarbia era otro. En otras palabras, era un problema genético. ¿Sabe qué significa Sarbia? Significa herida. ¿Qué significa? Ya comienza a abrirse el cuadro ante tus ojos y mis ojos. El término hebreo se conecta al término de la resina que sale del árbol cuando es herido. ¿Tú has visto la resina cuando tú le pegas a un árbol? ¡Pum! Y al poco tiempo sale un líquido.
y se endurece ahí con una resina. Sarvia significa herida. En otras palabras, cuando David decía hijo de Sarvia, decía hijo de la herida. Porque un corazón herido, y recuerda que los nombres no se ponían por casualidad, se ponían de acuerdo a la experiencia del individuo. Parece ser que esa mujer fue herida y los hijos crecieron heridos. Por eso cuando un papá está herido y le transmite la herida a los hijos crecen con el mismo espíritu. Por eso cuando los hijos crecen sin compasión y el papá es sin compasión, los hijos van a crecer sin compasión. Porque tú le estás trabajando en su ADN, en su carácter. Si eres un papá amable, bondadoso, hay muchas posibilidades, muchas, que tus hijos imiten. Las cosas que decimos en casa de las personas, los hijos las oyen. Hijo de Sarvia, hijo de la herida. Siempre el corazón insensible actúa por una espinita, no pueden perdonar ni olvidar. Hace 10 años que me lo hizo. No te apures. No te apures, pajarito. ¿De quién era hija Sarvia? Porque hay que mirar a ver qué más hay detrás. Y ahora agárrese los cinturones. Dígase, agárrate los cinturones, dile que está al lado. Agárrate los cinturones, agárrate los cinturones. Mire lo que dice 2 Samuel 17:25. Absalón había nombrado a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había unido a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarvia, madre de Joab. ¿De quién era hija Sarvia? De Nahas. Y ella también era hermana de Abigail, que se ve casada con ese hombre. ¿Y sabe qué significa Nahas? ¿Sabe qué significa? Serpiente. ¿Qué significa? Serpiente. En otras palabras, cuando David le decía, ¿qué tengo que ver yo con ustedes? Lo que está diciendo es, el gen que actúa en ustedes, el comportamiento que hay en ustedes no es el que hay en mí. Yo soy diferente a ustedes. Yo tengo un espíritu compasivo. Ustedes son hijos de la herida, son descendientes de la serpiente. ¿Y quién es la serpiente en la Biblia? ¿Quién es la serpiente? El diablo. ¿Y a quién Jesús le dice a los escribas y fariseos que son hijos de quién? Del diablo. Porque el diablo es asesino del principio. Él no tiene compasión. Cuando el diablo hizo pecar a Adán y a Eva, él sabía la desgracia que estaba trayendo. Él sabía los miles de niños que iban a sufrir. Él sabía lo que iba a traer el pecado, la maldad, la muerte, las guerras, la violencia. Y aún así instigó para que Adán y Eva pecaran. Porque él se goza en el sufrimiento. Por eso le dice, ustedes son más duros que yo. Yo soy el rey y me comporto más débil. Así le dijo. Porque no actúo como ustedes. ¿Cuántos llamados cristianos, entre comillas, son duros con su pareja, con su esposa? La maltratan. Maltratan a sus hijos. Maltratan a sus hermanos. Y es como que el Rey Celestial diga, señores, yo soy más débil que ustedes, yo soy Dios y lo perdono. Y ustedes que no son rey, no lo perdonan. El Dios de los cielos que no ha pecado es compasivo. Y yo, muchas veces el cielo me tiene que decir, y si yo no lo hice, ¿por qué tú quieres tomar venganza? Hello. El gen insensible actúa como serpiente. ¿Cómo mata la serpiente a sus víctimas? Mire en los documentales. Lo aprieta. Y comienza así. Primero le hace.
Y la tontica se queda así. Porque el insensible tiende a ser bien sigiloso. Y hace su cosita por atrás. Y va sembrando. ¡Pam! Y comienza ahí. Y lo aprieta y lo aprieta. Y la respiración se le va. Y ella gozándose. Y el veneno que le inyecta, dicen los científicos, le debilita los huesos a la víctima. Por eso se lo... Tú ves a tu esposo sufriendo y tú aprende. A la pobre mujer, ay mi amor, espérate. Termino en esta mañana. ¿Cómo sacar ese gen insensible de la serpiente? Que todos fuimos un día tocados con ella. Todo un día fuimos mordidos por la serpiente. Aquí no hay nadie exento. Tiene que haber un milagro externo. Amén. Para que haya en nosotros sensibilidad y amor al otro. Podemos pasarnos, hermanos, tenemos que ser más amorosos, más cariñosos, más bondadosos. Y hablando, y seminarios vienen. Es un problema genético. Tiene que cambiar de papá. Tengo que cambiar de padre. Y hacer Dios mi padre. Para que ponga en mí el gen compasivo. Alabado sea el Señor. Y Juan hace un llamado. Mateo capítulo 3 versículo 7 y 11 dice: y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos y los fariseos? Los religiosos más grandes que había. Venían a su bautismo y le decía: ¿generación de qué? ¿Generación de qué? ¿Generación de dónde viene? Gen. La raíz de generación es gen. Generación, los hijos de los hijos, los nietos, es una generación de serpiente. Porque la serpiente pare ¿qué? Serpiente. Y le dice: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producir pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre. Trayéndolo a nosotros, somos adventistas del séptimo día. Yo soy el pueblo de Dios. Abraham, ese orgullo denominacional, ese orgullo judío, somos los exclusivos. Y con un corazón insensible. No piense que porque digan tenemos a Abraham por padre, pero yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Además, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Saben cuál es el remedio para el corazón insensible? El corazón que no tiene compasión. Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. Cuando el Espíritu Santo quema ese gen diabólico de la serpiente, entonces tú puedes dar y yo puedo dar buenos frutos. ¿Alguien alaba al Señor en esta mañana? Lo que necesita ese gen insensible es fuego y Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado: métele fuego, dile. Métele fuego y Espíritu Santo a ese gen insensible. Dile: ponle fuego y Espíritu Santo. Dile. Ponle fuego a ese gen. Sánchez, ponle fuego a ese gen. Mátalo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Para que yo pueda amar.